Amigas, amigos de Norte Digital, vamos a conversar con el licenciado Óscar Altamirano. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en Derecho y, por supuesto, con un enfoque sobre derechos humanos. Licenciado, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a tu público. Queremos conversar con usted sobre la salida de Manuel Sotelo Suárez del Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Ciudad Juárez. ¿Qué lectura le da a este hecho que se dio a conocer hace unos días? Sí, gracias por permitirme la participación. Bueno, me parece que hay hechos que pueden generar algún tipo de confusión en las personas, porque primero se dijo que había sido el comité técnico del fideicomiso quien había expulsado literalmente al señor Manuel Sotelo del mismo comité técnico, pero luego enseguida se dijo que había sido el Consejo Coordinador Empresarial quien había tomado la decisión de mover de su lugar al señor Manuel Sotelo. Bueno, en el primer caso, si hubiese sido el comité técnico quien removió al señor Sotelo, pues sería una decisión que estaría viciada de ilegalidad, en virtud de que se trata de un fideicomiso público que las decisiones que debe tomar, que necesite tomar, siempre invariablemente deben estar motivadas y fundamentadas. Esto es, debe citar alguna ley, algún reglamento, alguna norma que justifique su decisión en relación a hechos que se adaptan a esa norma. Por ejemplo, si el señor Manuel Sotelo hubiese realizado conductas inadecuadas que afectan los fines del fideicomiso, sería una razón justificada para solicitar su revocación del lugar que ocupa. Esto al parecer no ocurrió. Al parecer no ocurrió porque luego se desmiente y se dice que es el Consejo Coordinador Empresarial quien tomó la decisión. El Consejo Coordinador Empresarial es una entidad ajena completamente al fideicomiso de los puentes internacionales y ajena totalmente al comité técnico de este fideicomiso. No obstante, se dijo que el comité técnico le había dado un lugar al Consejo Coordinador Empresarial como un representante de la sociedad civil para que pusiera a una persona que ocupara el lugar que le corresponde dentro del comité técnico. Esto me parece que es un desacierto. ¿Por qué? Porque el Consejo Coordinador Empresarial es una organización de la sociedad civil, no es la sociedad civil. Esto significa que el Consejo Coordinador Empresarial se le otorgaron facultades inapropiadas que no tienen ningún origen jurídico para que pusiera a una persona dentro del comité. Esto es irregular y es muy sencillo entenderlo, porque las reglas que establecen la formación del comité dicen claramente que el comité debe tener, además de los otros miembros, debe tener 2 representantes de la sociedad civil. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque son representantes de la sociedad civil, no de organizaciones de la sociedad civil, que hay una diferencia relevante. La sociedad civil somos todos, somos toda la ciudad, todo Ciudad Juárez. Organizaciones de la sociedad civil son el Consejo Coordinador Empresarial, el Comité de Vecinos de tal colonia, etc. Y entonces no es normal, jurídicamente hablando, haberle dado un lugar a una organización de la sociedad civil para que a su vez ellos nombraran a alguien, cuando quien debe nombrar al miembro representante de la sociedad civil es el mismo comité técnico del fideicomiso, no alguien ajeno. Y la calidad que tiene la persona que sea nombrada es la de representante de la sociedad civil, y ahora que es nombrado pertenece legalmente, materialmente al comité técnico. Por lo que es irregular que alguien de afuera, que no tiene ninguna relación con el comité técnico, venga y diga que quieren quitar
a una persona que forma parte del comité. Esto significa darle atribuciones a alguien ajeno al comité extralegalmente para que tome decisiones que son importantísimas y que tienen que ver con la estructura misma del comité técnico. Significa entonces, y esta es pregunta, que el comité técnico depende de las decisiones de entidades que están ajenas a ella. Es decir, que las relaciones políticas que se dan entre el comité técnico y las demás agrupaciones son relaciones de dependencia, siendo que el comité técnico tiene su propia reglamentación, tiene su propia estructura y que son ellos, el comité técnico, quienes pueden tomar las decisiones de quiénes son nombrados como miembros del comité y quienes se les revoca el nombramiento. Pero además ahí hay un punto muy importante que usted está señalando y que tiene que ver con que el comité técnico es un ente público, es decir, es un organismo que se sustenta con recursos de los juarenses, al final de cuentas, de los chihuahuenses, en un sentido más amplio, ¿no? Por supuesto. La ley dice que es una entidad paraestatal y por lo tanto se regula por las leyes, por ejemplo, la ley de las entidades paraestatales del estado de Chihuahua, y se regula por sus propios reglamentos, sus propias normas de creación, como es el decreto de creación del fideicomiso, por ejemplo. Es al que me estoy refiriendo ahora cuando digo cómo debe estar estructurado el comité técnico del fideicomiso, que dice específicamente que deben por conformarlo 2 miembros representantes de la sociedad civil. Insisto, representantes de la sociedad civil no significa representantes de un organismo de la sociedad civil. Eso es totalmente diferente. Y entonces obedece pues a una interpretación, me parece, equivocada de esta norma específica de la constitución del comité técnico. Licenciado Altamirano, en Ciudad Juárez hemos visto cómo se toman decisiones de esta manera, transgrediendo la ley o doblándola hasta poquito antes de que se rompa. ¿Qué consecuencia jurídica o qué consecuencia legal o qué acción jurídica o acción legal se podría tomar en este caso? ¿Hay elementos como para que se interponga un recurso de esta naturaleza para resarcir el daño causado, en este caso, a la persona de Manuel Sotelo Suárez? Si me lo permite, me parece que no es necesario ninguna medida jurídica. ¿Por qué razón digo esto? Pues porque el señor Manuel Sotelo no ha sido destituido de su puesto. Imaginemos, permítame hacer una comparación, que llega un vecino del barrio, de cualquier lugar, llega a las oficinas del comité y le dice, fulanito de tal ya no es representante. Eso no tiene ninguna validez, no tiene ningún sustento jurídico, ningún sustento de ningún tipo, ni siquiera de carácter político, porque no tiene competencia para destituir a una persona que ya forma materialmente parte del comité. El señor Manuel Sotelo pertenece al comité desde el momento en que el comité mismo lo nombró. Después de que fue conformado el comité, nombraron los miembros del comité técnico y entre ellos a los representantes de la sociedad civil, entre ellos al señor Manuel Sotelo. Fue el comité quien lo nombró. Si llega alguien de afuera, como sería el Consejo Coordinador Empresarial, y le dice, ¿sabes que tú ya no perteneces allí? Pues es una decisión irregular, una decisión que no tiene fundamento jurídico y por lo tanto está en la inexistencia jurídica. Por lo tanto, el señor Manuel Sotelo no ha sido destituido. No hay una decisión del comité fundada y motivada que orille a que el señor Sotelo se considere fuera del comité. Él está dentro del comité todavía y puede llegar cualquier persona de la ciudad y decirle, tú ya no perteneces al comité. Eso sería evidentemente, como cualquier vecino me lo podrá justificar, es irregular, es inadmisible y jurídicamente es una decisión inexistente. No hay una razón por la cual considerar que el señor Manuel Sotelo no pertenezca al comité. Es cierto que el comité dice por sí mismo, es que es el Consejo Coordinador Empresarial el que los quitó, el que lo modificó, el que lo cambió. Bueno, si el comité técnico acepta esa decisión, significa que el comité técnico está supeditado a las decisiones de aquellos organismos. Cuando ellos tienen sus propias reglamentaciones, el propio fundamento de sus decisiones y no pueden permitir
que cualquier persona o cualquier institución de fuera del comité y del fideicomiso llegue y modifique las decisiones que ellos mismos tomaron, porque fue el mismo comité quien nombró al señor Manuel Sotelo y a los demás como miembros del comité. Entonces no puede haber alguien de afuera que llegue y diga sin ninguna razón jurídica que ya no existe, que ya no está presente, que ya no pertenece. Entonces, como conclusión, me parece que es razonable pensar que el señor Sotelo no ha sido destituido de su cargo. Licenciado Altamirano, entonces, ¿cómo podríamos leer o interpretar esto que ha ocurrido, esta acción que a todas luces fue una acción concertada entre el fideicomiso de los puentes fronterizos de Chihuahua y el Consejo Coordinador Empresarial? Yo creo que hay necesidad de que el mismo comité se replantee su disposición al diálogo con quienes pueden tener sesgos diferentes de pensamiento, quienes pueden plantear las cosas de manera diferente, que consideren, en mi opinión, el concepto de democracia que implica diversidad, pluralidad e incluso oposición, y que puedan construir un beneficio a la ciudad a partir del diálogo, no de la guerra, no del constante confrontamiento, porque eso es desgaste para el comité, desgaste para el fideicomiso y en consecuencia desgaste para las obras que la ciudad puede recibir en beneficio. Si tienen alguien que está en oposición a las versiones que se manejan al interior del comité, eso es altísimamente enriquecedor, porque pueden modificar, pueden perfeccionar las decisiones que se toman. Si las decisiones que se toman al interior del comité todas son de consenso absoluto, habrá que dudar de la validez en beneficio de la ciudad, porque necesariamente la democracia se da en términos de diferencias, de diversidad, de pluralidad. Y si no se está tolerando la diversidad, la pluralidad, estamos entonces ante actitudes de sometimiento. ¿A quién? No lo sé. ¿Quién lleva la pauta al interior del comité? Pues el mismo comité. Pero si no hay diversidad, si no hay discusión, significa entonces que hay sometimiento. ¿A quién? Habrá que analizarlo. Y políticamente habrá que determinar por dónde va el sometimiento, dada la ausencia de discusión. Y si además de la ausencia de discusión hay exclusión de personas, contraleguen, es decir, en contra de las normas que rigen la estructura del mismo comité, pues entonces estamos hablando de decisiones ilícitas. Y si son ilícitas, permítanme la expresión que puede ser arriesgada y extrema, pueden ser nulas. Si el comité toma decisiones sin la presencia de quien debería de estar ahí, habría que valorar la validez legal de esas decisiones. Si excluyeron al señor Sotelo y el señor Sotelo sí desea estar dentro del comité y quiere participar en él, y se toman decisiones sin tomar en cuenta su participación, habría que valorar la legalidad de esas decisiones. Como ahora se cuestiona la validez legal de la exclusión del señor Sotelo. Es decir, en tanto que es una entidad paraestatal y por lo tanto una entidad pública, la regla de comportamiento del comité es la ley. La ley en un marco de democracia. Es decir, aplicar la ley a los casos concretos donde ellos tienen que hacerlo en medio de una discusión buscando el consenso. Pero ojo, que no se entienda que el consenso es como levantar la mano y decir que sí a todo. No, es plantear razones por qué yo sí estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo. Y como resultado del consenso habrá una votación. Y ahí se verá el nivel de consenso, el grado de aceptación que se tiene en la decisión previo a una discusión. Y entonces me parece que aquí la legalidad es el pivote que regula el movimiento del comité y que por lo tanto determina la validez de las decisiones del comité. Pues me parece más que excelente y oportuno el análisis que hace el licenciado Óscar Altamirano. Nuevamente le agradezco mucho que haya aceptado platicar con nosotros. Es un gusto colaborar y si es en beneficio de la ciudad, con más gusto. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes que nos favorecen con su atención. Los esperamos la próxima. Yo soy Carlos Omar Barranco. Esto es nortedigital.mx.